el tema de los pares, ¿ok? Con el tema de las correlatividades, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, yo en la masterclass, en la parte 1, les explico muy pequeñamente cómo funciona el tema de las correlatividades, ¿sí? Entonces, yo acá en mi TradingView, a la derecha, voy a ver cuáles son los porcentajes, ¿sí?, de subida o de bajada del precio en el día. Bien, lo que ha subido en porcentaje con respecto a la divisa o lo que ha bajado en porcentaje con respecto a esa misma divisa. Bien, entonces si se fijan, acá el libra australiano hoy menos 0,50%, dólar yen 0,07%, euro dólar 0,18, orito menos 0,12, bla bla bla. Si vemos el Bitcoin, podría llegar a ser un poco más bruto, bueno, menos 0,19 también. El WorldCoin 4,4%, ¿sí? Las cripto normalmente las van a ver en porcentajes mucho más brutales, ¿sí? Lo que son las criptomonedas. Pero lo que son divisas, ya que una divisa tenga, digamos, un 1% o un 0,80% es bastante, ¿sí? No tanto para el oro, ¿sí? Para el oro sería como normal, un 0,70, un 0,60%, un 0,80%, pero para una divisa como, no sé, como el dólar yen o el euro dólar, sí podría estar siendo bastante, ¿no? Entonces, con respecto a esa parte, fíjense que cuando pongan una entrada, supongamos, si yo pongo una compra acá, bien, estoy en 4 horas, ¿ok? Y yo pongo mi TP, ¿sí? Fíjense, en el TP arriba me va a salir cuánto es en porcentajes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo compré acá en 1.08703 y el precio subió hasta 1.2098, justamente eso sería un 3,12% para esta divisa. Sí, estamos hablando de 339 pips. 339 pips para esta divisa es un 3,12%. Bien, ahora fijémonos 339 pips para el dólar yen. Bien, 447, 339. Bueno, fíjense, ahí 340 pips, 2,27%. Sí, es menos. ¿Qué quiere decir? Que este par mueve más. Sí, porque en la misma cantidad de pips yo tengo menos porcentaje. Bien, son cositas para tener en cuenta, ¿sí? Otra cosita para tener en cuenta, también súper mega importante, es que si se fijan el dólar yen, revisen la estructura en 4 horas como está. Si se fijan el dólar yen, bien, va a tener una estructura similar a la libra yen, ¿sí? La libra yen va a tener una estructura similar al euro yen, al australiano yen. Bien, entonces, ¿qué sería lo normal, chicos? Que el dólar yen suba, bien. Lo normal sería esto. ¿Qué sería lo normal? Por ejemplo, dólar yen. Vamos a poner dólar yen, australiano yen, qué sé yo. Bien, por un lado. Y vamos a poner el orito por otro lado. Bien. Y vamos a poner también euro USD. Sí. ¿Qué sería lo normal? Bien, ¿qué sería lo normal? Que si el dólar yen sube, bien, el australiano yen
tendría que subir también. Si el australiano yen sube, la libra yen también tendría que subir. El euro yen, bla, bla, bla. Sí, fantástico. Normalmente, si el dólar yen, que es el que tiene como moneda base el dólar, empieza a subir, el oro tendría que estar cayendo. ¿Por qué? Porque tiene como moneda de intercambio el dólar estadounidense. Cuando acá en el dólar yen lo tengo como moneda base. ¿Sí? Entonces, en este caso, no tenés una correlatividad, como por ejemplo dólar yen o libra yen, ¿sí? Pero sí te puede servir un montón para guiarte con respecto al tema de la dirección y al gatillo. Bien, son cositas súper importantes. Entonces, ¿qué es lo que ha estado sucediendo que me ha llamado mucho la atención? Es que yo tengo el dólar yen subiendo, el australiano yen subiendo, la libra yen subiendo y el oro también. Bien, y el euro dólar cayendo. ¿Sí? Entonces tiene una razón de ser. Y es súper importante que como alumnos de Forex institucional estemos revisando permanentemente cómo se dan los escenarios. ¿Ok? Déjenme saber si hay alguien, no estamos todos. Entonces, si yo estoy analizando el mercado, bien, y no le estoy poniendo un entendimiento macroeconómico y no estoy fijándome bien en definir con precisión y con conciencia la dirección, mi zona va a estar mal, mis zonas no van a ser respetadas, mis puntos de entrada, por más buenos que sean, no me van a dar la efectividad que me pueden llegar a dar, etcétera, etcétera, etcétera. El problema está en que hay cosas que te confunden con respecto al tema de la dirección. Y yo apenas me di cuenta eh, de que el dólar yen estaba subiendo y el oro estaba subiendo y llevamos un día así, llevamos 2 días así, llevamos 3 días así, digo, bueno, hay algo efectivamente que está sucediendo que yo no me estoy dando cuenta. Porque no tendría por qué suceder eso, que el orito te suba y que el dólar yen te suba. ¿Qué es lo que hago yo normalmente? ¿Sí? ¿Qué es lo que hago yo normalmente? Supongamos que yo de este lado tengo dólar yen y de este lado tengo el oro. Bien. Entonces, el dólar yen, supongamos que me está haciendo esto, ¿no? Y yo tengo mi zonita de compras. Acá. Bien. Y el oro, yo tengo mi zonita de ventas y me ha estado haciendo esto. Lo mismo que me estaba haciendo el dólar yen de bajada, ¿sí? Me lo ha hecho el orito de subida. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy viendo de vender el oro porque en mi plan tengo definido que voy a vender oro, no que voy a comprar dólar yen, pero utilizo y me apalanco del dólar yen como par correlativo. Entonces, ¿qué pasa muchas veces, chicos? El precio me reacciona bien y me cambia la dirección en el dólar yen, pero capaz que en el orito me está haciendo un rango. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Fíjense, que en este caso el dólar yen ya me cambió la dirección, ya me dio dirección, ¿sí? Pero el oro no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo más probable es que el oro te dé dirección. Pero ¿qué es lo que está faltando? Eso es lo que vos te tenés que preguntar. En este caso podría ser un stop hand, ¿ok? En este caso podríamos estar teniendo un stop hand y después el precio cambiarte la dirección, ¿sí? Pero yo me fijo si el dólar yen ya explotó en su dirección, si no lo hizo. Bien, y si esto me está haciendo un rango acá, ¿no? Supongamos, voy a sacar esto. Si esto me está haciendo un rango ahí, y el dólar yen me atravesó mi zona, ¿qué es lo más probable al final? Que el oro también me atraviese la zona. ¿Sí? La cuestión está en que
tenemos esto. En el dólar yen, algo así. Y en el orito tenemos básicamente una caída de un fractal de 4 horas, otra, un pequeño rango, toma la liquidez del rango y tenemos una subida en el oro. Bien, algo así es lo que estaríamos teniendo para el oro. Entonces, hablemos de macroeconomía, porque no es normal, ¿ok? Y es súper importante entender qué es lo que está pasando. Primero, el tema de la guerra con el oro. Sí, súper mega importante el tema de la guerra con el oro. Y también el tema de Donald Trump, ¿ok? El tema de Donald Trump. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender, chicos, cuando asume un presidente? ¿Bien? La tendencia emocional. ¿Sí? La tendencia emocional. Entonces, ¿cómo se va a formar esa tendencia emocional de la que yo te hablo, ese ciclo emocional del que yo te hablo cuando asume un presidente? Justamente estableciendo direcciones en el precio que tengan que ver con lo que va a hacer el presidente. Bien, entonces si estamos hablando de que un presidente, su intención es bajar la inflación, dejar de imprimir dinero y hacer lo que hay que hacer realmente para poder bajar la inflación, para poder mejorar la economía del país, y lo más probable es que el precio del oro caiga, ¿no? Y eso fue lo que sucedió, ¿sí? Vamos a ver el precio del oro un segundo para explicarles, que es algo que yo ya les he explicado, pero se los voy a volver a explicar. Estamos en 4 horas, recuerden, esta caída, chicos, esta caída, que podría ser interpretadísima como un market shift para que el precio después venga y cambie la tendencia totalmente, yo creo que no va a ser así, para nada. Bien, y ese market shift lo provoca justamente las emociones, esto, chicos, esto. Por eso es que yo tengo que ver macroeconomía, si no, no está sirviendo nada lo que estoy haciendo, si no, yo no veo bien lo macro, no sirve nada de lo que yo estoy estudiando. Ahora, fíjense, ese ciclo, bien, es un ciclo de distribución, ¿sí? Ese ciclo de distribución justamente es un ciclo emocional. Bien, ¿qué es lo que tenemos en 4 horas? Y podríamos decir que tenemos 1, 2, 3. Podría decirse que tenemos 3 fractales, ¿ok? Entonces como tal sería muy difícil esperar un cuarto, más si estamos en 4 horas. Bien, termina en el tercer fractal, y una vez que termina en el tercer fractal, básicamente el precio me rompe el máximo anterior. Bien, ¿y qué es lo que me hace? Una V. Entonces paso de, fíjense, emoción cíclica, elecciones. Emoción cíclica, elecciones. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo del otro lado? Guerra. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que estudiar yo para saber y entender el tema de la dirección? En este caso, la guerra. En este caso, el Twitter de Donald Trump. Bien, profe, ¿cómo le hago? Agarre su celular y métase al investing, ¿sí? Y en el investing pone noticias abajo, ¿sí? Donde dice noticias, le sale destacado, última hora, lo más leído, criptodivisas, commodities, bla, bla, bla. Bien, ahí puedes estudiar
sino también en YouTube hay un montón de información. Uno de mis mentores, Marcelo Arrambide, también da todos los lunes una clase, ya se la voy a pasar, una clase de macroeconomía muy espectacular. Yo podré tener un nivel de macroeconomía, pero mi mentor está en otros niveles de macroeconomía y bueno, siempre los lunes da como un pequeño video de unos 15-20 minutos explicando cuáles son las noticias más importantes que han tenido en la semana. Entonces, como tal, ustedes pueden estudiar esa clase. Yo consumo esas clases y me fijo y me actualizo ahí también. Que normalmente todo lo que ya pasó yo ya lo vi porque lo estuve viendo en el Investing, en el calendario económico durante la semana, pero también sirve un montón para complementar con otras cositas también. Entonces, si ustedes quieren tener más seguridad en su análisis, fíjense y estudien cómo funciona el subconsciente colectivo. Estudien cómo funciona el subconsciente colectivo y denle una perspectiva lógica, ¿sí?, en lo emocional y en lo técnico a lo que ustedes están viendo. ¿Sí? Es súper importante, súper importante, repito, como dije en las últimas clases, salir de la cajita con respecto al pensamiento. Yo para empezar a salir de la cajita tengo que empezar a definir la dirección basándome en un contexto macroeconómico. Entonces, si yo quiero definir la dirección en el oro, que es súper mega importante, tengo que ver cómo está la emoción cíclica. En este caso, a nivel técnico ya terminó. 3 fractales, me rompe el máximo anterior y ya el precio hizo un retroceso, me neutraliza todo este imbalance. Tenemos el gap, lo sabemos que tenemos el gap acá abajo, pero para eso está el gap, ¿no? Para que el retail venda, básicamente, el minorista venda. En un contexto de guerra el oro no va a bajar, bien, no va a bajar para nada. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay guerra? ¿Sí? El oro se comercia muchísimo para las armas, bien, municiones, de lo que sea. Otra cosa que se destruye son mineras, ¿sí? Se destruyen mineras en la guerra. Eso hace que ya no se produzca lo mismo que antes, independientemente de la cantidad, hace que no se produzca lo mismo que antes. Bien, hablando de oro, ¿sí? Entonces, yo tengo mi ciclo emocional, bien, y puedo definir una dirección, pero tengo que saber que se va a terminar. Con respecto al tema de las elecciones, Donald Trump no te va a cambiar el país entero en un día, pero la gente piensa que sí. Lo mismo con Milei. Bien, acá se pensaba exactamente lo mismo con Milei y el tipo ha dado una respuesta impresionante. O sea, lo que ha hecho Milei para mí es sobrenatural en este país, de verdad. Que el dólar esté a 1070, 1080 pesos, para mí es una locura. Yo he estado vendiendo USDT en 2100 pesos. Está en 1080, es una locura eso. Porque ya pasamos de que bueno, el dólar probablemente valga verga a que el peso se fortalezca. Porque eso es lo que ha sucedido. Bien, pero ¿qué ha pasado? Tiempo, tenemos bastantes meses. ¿Sí? No te voy a decir 2 años porque ni siquiera llevamos 2 años de que está Milei con nosotros, pero ya llevamos casi un año, ¿sí? Lleva un tiempo. El tipo es un tipo que toma decisiones muy rápidas, igual que Donald Trump. Bien, Donald Trump es un animal, pero le tenemos que dar tiempo, ¿sí? Le tenemos que dar tiempo. Entonces, profe, ¿qué es lo que tendría que pasar para que la tendencia del oro cambie? Primero, sí o sí, para mí, hacer un máximo histórico nuevo en lo técnico. Bien, o sea, ir y comer todas las ventas y en una zona market maker después empezar a caer, ¿sí? A nivel técnico. A nivel macroeconómico, que se termine la guerra. Bien, que se termine la guerra y después de que se termine la guerra, que Donald Trump empiece a tomar decisiones, ¿no? Ya dentro de su presidencia, ¿no? Ya como presidente. Entonces, como tal, eso, chicos, tenemos que estudiar macroeconomía. Bien, estudiar macroeconomía. No se queden solo en la parte técnica, en la parte gráfica. Déjenme revisar el chat. El oro se convierte en refugio. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Otra cosa súper importante. Gracias, Dani, por compartirlo. El oro se convierte en un refugio. ¿Sí?
¿Qué pasa? El oro empieza a subir en contexto de guerra, ¿sí? El oro empieza a subir en contexto de guerra y, déjenme sacar acá, el Bitcoin empieza a bajar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la gente? Saca la plata del Bitcoin y la empieza a poner en el oro. Bien, en este caso tenemos un rango en el Bitcoin. Todo esto es un rango alcista, ¿sí? Entonces, como tal, para vender tendríamos que esperar un stop hand. Bien. Para que esto caiga, bueno, que igual el Bitcoin es de partirse contra el piso, de bajarte 10.000, 20.000 dólares en 1 o 2 días. Pero sí o sí, para que esto caiga, yo creo que tendría que hacer un stop hand hacia arriba. Puede caer, sí, puede caer desde ahí donde está. Es lo que esperaría yo. Bien, pero se tendría que ver reflejado así, de alguna forma. El orito subiendo, ¿sí? En contexto de guerra, y esto cayendo, básicamente. Justamente por el tema del refugio. La gente, el subconsciente colectivo, siempre va a elegir, obvio, meter la plata en el oro. Bien, porque el Bitcoin no es físico, el oro sí es físico, aunque no lo estén comprando físico. ¿Sí? Yo sé que oro existe, que se puede ver y que se puede tocar. El Bitcoin no. El Bitcoin es totalmente virtual, totalmente digital y no va a funcionar como refugio en un contexto de guerra igual que el oro. Bien. Entonces, bueno, eso, chicos. No piensen que van a poder comprar Bitcoin o que les va a convenir comprar Bitcoin y al mismo tiempo comprar oro. Para nada, es una pésima idea. Una pésima idea porque los dos de alguna forma son refugio y yo he visto un -7, un -8% en el Bitcoin un día cuando el orito ha estado más 1%. ¿Sí? Súper importante esa parte también. Entonces, fíjense, vámonos al dólar yen, hablemos un poco. ¿Alguna duda con respecto al tema del oro, chicos? Déjenmelo saber en el chat. Con respecto al tema de la macroeconomía y los ciclos y demás. Bien, bien, no, clarísimo. Perfecto, genial. Bueno, hablemos del yen japonés. ¿Sí? Métanse a su investing en el celular. Y pongan esta semana en el calendario económico. Se van a dar cuenta, que esto es algo que tenía que revisar. Bien. Bueno, el domingo hubo Producto Bruto Interno trimestral del yen japonés. Sepan que todo lo que es PBI, empleo, CPI, ¿sí? De a 3 meses, o sea, trimestral, eso genera mucho más impacto. ¿Por qué? Porque es justamente 3 veces más que un mes, básicamente. Tiene más impacto porque es una noticia que está medida en una franja de tiempo mayor, ¿sí? Tengan en cuenta esa parte, es súper importante también. Y algo que está hablando Donald Trump, repito, tienen que revisar el Twitter de Donald Trump, algo que está diciendo Donald Trump es que va a poner impuestos, básicamente, en lo que son importaciones que quieren hacer. Se la puso directamente a Canadá, ¿sí? 25%, ¿sí? Con el petróleo también lo iban a hacer. Entonces por eso USDCAD hizo la gatillada esa que hizo, que fue una que operó el Mati, esta de acá, esta subida de acá, la hizo el USDCAD por eso, justamente. Porque Donald Trump había informado que, bueno, iba a empezar a cobrar impuestos, ¿sí? Un 25% es una locura.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Están los otros países intentando dejar de utilizar el dólar para comerciar en el exterior, ¿sí? Y están intentando utilizar otras monedas. Entonces Donald Trump se ha vuelto loquito y ha agarrado el celular y ha empezado a usar el Twitter. Y empieza a poner ahí todo lo que va a hacer. Entonces, yo no tenía ni puta idea qué es lo que había pasado con esto. ¿Sí? Hay movimientos y cosas que pasan en el mercado que no son normales. ¿Ok? Y ninguno de mis alumnos vino y me dijo, el dólar yen está subiendo y el oro está subiendo, no es normal, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo, profe, en la macro, cómo estamos? Porque eso no me lo preguntan nunca. Nunca me hablan de macroeconomía. Solo grafiquito, Fibonacci, bla, bla, bla. Todo lo técnico. ¿Bien? Pero es súper importante alimentarnos fundamentalmente. Y para eso yo tengo que saber qué es lo que es normal en un mercado y qué es lo que no es normal en un mercado. Por eso te enseñé lo de los porcentajes y por eso te enseñé lo de la correlatividad. Para que más o menos vayas viendo cómo funciona el algoritmo del mercado. Esa subida para mí no fue normal. Entonces de inmediato dije, ¿qué carajo pasó? Porque no hay noticia. Esto es una vela, esto es un liquidity void, básicamente, una vela de noticia. ¿Sí? Pero no, fue la emoción del tweet. Y terminó, fue neutralizada por completo. Esa es otra cosa súper importante. Si vos estás pensando que el mercado no te va a neutralizar, no, sí te va a neutralizar el mercado. Tiene que neutralizar el mercado. Lo que sea que haya hecho. Bien, entonces, ¿qué pasa? El dólar yen sube, ¿sí? El dólar yen sube. ¿Por qué sube el dólar yen? ¿Por qué se pone más caro el dólar con respecto al yuan? Porque Donald Trump informó toda esta parte de los impuestos y bla, 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 y el Twitter. Y el tipo se mete al Twitter y tuitea y te puede hasta incluso cambiar una tendencia, porque claro, eh, por supuesto que va a afectar en la macroeconomía y están todos pendientes a eso, ¿sí? Eso es una porquería, chicos. Tienen que saber que eso es una porquería. Porque hay veces que demasiado jodido es tener tantas noticias, ¿sí? En el día, en el investing, y nosotros tenemos súper clara la dirección, la entrada, todo, pero estamos ahí con unos nervios, con una presión, porque están las noticias terribles. Imagínense teniendo un presidente que le encanta tirar tweets. Eso es una porquería. Porque yo puedo estar involucrado en un swing, por ejemplo, en una operación, y que venga este boludo y me tuitee algo y me cambie toda la dirección por completo, una tendencia me podría cambiar un tweet de este tipo. Déjenme saber si tienen alguna duda, chicos. Bien, excelente. Bueno, entonces, el dólar yen sube. Les había explicado que el dólar yen había empezado a subir justamente por el tema de los del tweet de Donald Trump con esto, con el tema de los impuestos. Ya la dirección empezó a cambiar, ¿sí? Y el mercado, antes de la zona que yo tenía trazada, y empezó a hacer un market shift, ¿sí? Y empezó a subir, y empezó a subir, y empezó a subir. Bien. Y yo puse dos ventas. Bien, puse una venta acá que me salió positiva en los 151 puntos, sí, justo ahí. Y había puesto también una venta ayer. Había puesto una venta, pero me sacó un break-even. ¿Dónde había puesto la ventita? En un segundo. Acá. Fue una venta corta después de la noticia.
Yo pensando que me iba a neutralizar este mechazo, pero no lo neutralizó. Bien, y siguió subiendo. Ok. Una zona bien, no era una mala zona. Incluso me dio algunos como unos 25-30 pips, pero después se terminó cerrando en break-even. Entonces, tenemos esto, chicos, justamente una W. Y la tendencia ahora, micro, es totalmente alcista. ¿Sí? Si yo me voy a macro, estamos viviendo un desplome. Bien, porque esa caída es brutal. Y eso es un retroceso de esa caída. Pero como tal, el precio ya puede empezar a subir. ¿Sí? Empezar a subir, a subir, a subir hasta acá. Bien. Probablemente. Probablemente. Porque si siguen haciendo cosas para fortalecer al dólar y poner presión a los otros países para que sí o sí y hacer cosas, o sea, para que sí o sí utilicen el dólar en el comercio exterior, y lo más probable es que el dólar se ponga más cojonudo, más duro, más fortalecido. Bien. Eh, y sería muy difícil, sí lo sé, sería muy difícil para mí, por lo menos para mí, pensar en que esto me va a hacer algo así y que esto me va a hacer algo así, que es el oro. Pero bueno, son posibilidades y yo las tengo que contemplar y como mentor te tengo que explicar qué es lo que sucede en una correlatividad, ¿sí? Porque veo que tienen muchos problemas algunos con respecto al tema de la dirección. Bien, no te cases con la dirección, no pienses en una certeza total, absoluta, ¿sí? Porque no la tenés ni vos ni nadie. Sí, lo que puedes hacer es sumar confirmaciones, confluencias macroeconómicas para que entiendas qué carajo es lo que está pasando y cuál es la dirección macroeconómica y cuál es el ciclo psicológico macroeconómico. Porque el ciclo tiene una composición psicológica y está compuesto de eso, de pensamientos y de dinero, primeramente. Bien, esas son las cosas que quería explicarles. Sí, súper importante. Libra neozelandés es una entradita que